Sean bienvenidos a esta nivelación de trading desde cero. Realmente está creada con el objetivo de brindarles de manera clara y ordenada la información inicial creada para ustedes. Surgió a partir de la demanda de que día a día muchas personas me consultan si no tienen conocimiento, no tienen experiencia previa, ¿cómo hacen para comenzar? Bien, entonces les he organizado toda esta información, les he elaborado esta guía, toda esta información para que ustedes se sientan acompañados y tengan una guía desde cero con la información de manera clara y ordenada para que les facilite mucho más su proceso de aprendizaje. Sé que aprender trading, si uno no tiene ningún tipo de experiencia, no es simple, ya que en YouTube hay un montón de información suelta, desordenada, a veces sin contexto, y realmente el desafío es cómo empiezo y cómo sé cómo ir siguiendo mi paso a paso para ir enriqueciendo mi aprendizaje. Así que, en fin, esta nivelación es para ustedes y espero que les transmita mucho valor. Vamos a comenzar. Bien, ¿qué vamos a aprender en esta sección? Vamos a trabajar diferentes aspectos, como les dije, comenzando desde lo más inicial, desde absolutamente la introducción de lo que es la parte de Forex, de mercados financieros. Vamos a ver también lo que es las diferencias entre el mercado de Forex y cripto o criptomonedas para que ustedes lo conozcan. Diferencias entre los tipos de trading, ya sea trading institucional versus retail, trading manual versus algorítmico. Vamos a ver los diferentes tipos de trading que hay y diferentes métodos operativos de los más conocidos, ¿sí? Después vamos a ver la parte de tendencias, de cómo interpretar la dirección del mercado, cómo interpretar una tendencia, cómo conocerla, cuáles son los tipos, cuál es la lógica de esa tendencia. La parte de las sesiones, ¿sí? Porque tenemos diferentes bolsas que mueven el mercado de Forex, no es solamente una. Entonces vamos a ver cuáles son las sesiones, sus horarios correspondientes y sobre qué activos influencian o influyen en su movimiento. Luego vamos a abarcar lo que es lógica de movimiento de precio, por qué el precio se mueve, es decir, qué genera su movimiento, cuál es justamente, y valga la redundancia, la lógica que hay por detrás de eso. Vamos a entender el concepto de oferta en control, demanda en control, entender el concepto de oferta y demanda, de cuándo las instituciones o cuándo el precio está acorde para compras y cuándo tiene lógica de ventas. Y vamos a ver por último elementos importantes en el trading, que es fundamental que conozcan, tienen mucha relevancia en los análisis, por lo menos de la manera en la que yo analizo. Así que vamos a ello. Comenzamos entonces con la introducción más desde cero que van a encontrar en cualquier guía o en cualquier curso, que básicamente es qué es el gráfico, o sea, qué es lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Este gráfico de velas que vemos en el fondo de la pantalla, representa el comportamiento de un activo a tiempo real, integrado o influenciado por los diferentes participantes de mercado, expresado mediante velas japonesas, que es cada barra que ustedes ven en el gráfico. Cada vela puede representar o representa una unidad de tiempo específica y ustedes lo que van a estar viendo es el comportamiento de ese activo a tiempo real, integrado por los diferentes participantes de mercado que influencian el movimiento de precio. Así, de esta manera, entonces nosotros podemos elegir diferentes activos, por ejemplo, no sé, el oro frente al dólar, o por ejemplo, euro frente al dólar, o índices americanos, como por ejemplo Nasdaq, que es lo que yo opero, ¿sí? Pero nosotros podemos justamente seleccionar un activo y ver lo que está sucediendo a tiempo real. En trading lo que aprendemos es justamente a interpretar ese comportamiento, a interpretar lo que estamos sucediendo y actuamos en consecuencia a ello, mediante un sistema, una estrategia operativa previamente testeada y con estadística respaldada. Tengamos en cuenta que como operadores de mercado bursátil, nosotros lo que vamos a hacer es, nuestra tarea es identificar y aprovechar las ventajas que el mismo nos presenta. De acuerdo a un modelo testeado, a una estrategia que nosotros tenemos, a un sistema operativo también que le podemos llamar, respaldado en data estadística con métricas claras. ¿Qué significa esto? Que cada trader profesional tiene un modelo testeado que conoce su rendimiento, conoce su sistema, conoce sus reglas, ¿sí? Un modelo muy definido con el cual va a esperar que se presenten las ventajas, identificarlas en el mercado y ejecutar.
Esa es la tarea de un trader profesional. No confundir con apostadores. Acá nosotros no somos apostadores en bolsa. No somos miembros de un casino 24/7 en línea. Justamente como traders vamos a tener un sistema bien definido, ¿sí? Con pasos, con reglas, sabiendo cuándo vamos a tomar cada operación y por qué, en qué escenarios. Y luego una vez que tenemos nuestro sistema, lo que hacemos es ir a medirlo a una simulación del mercado en el pasado. De esta manera nosotros vamos a conocer nuestro rendimiento, vamos a conocer el rendimiento del sistema, cuál es el promedio de aciertos, cuál es el promedio de pérdidas y por sobre también qué relación de riesgo-beneficio, es decir, cuando yo coloque una operación, qué relación de distancia o de ganancias voy a ir a buscar cada vez que coloque mi trade. Esto es cómo se desempeña o es lo que hace un trader profesional. Y a su vez, esta misma medición, toda esta data es lo que nos va a dar la seguridad y va a neutralizar el factor emocional en el mercado, ya que vamos a estar amparados o respaldados por la probabilidad de nuestra estrategia. Así que básicamente vamos a tener un sistema definido, es decir, parámetros claros que vamos a validar en el mercado en el pasado, en una simulación para evitar pérdidas, ¿sí? Con eso vamos a tener una medición estadística que va a ser todas las métricas y toda la información que vamos a tener acerca de nuestro sistema de trading y eso mismo es lo que nos va a dar la seguridad en nuestra ejecución, la seguridad cada vez que coloquemos una operación, la confianza en nuestro sistema. Entonces, medir es lo que va a ser el respaldo para un buen psicotrading. Nosotros acá como traders constantemente estamos interactuando en un mercado que se mueve, en un mercado que fluctúa, en el cual vemos dinero constantemente moverse, entrar, salir y necesitamos estar en calma, estar en templanza, justamente porque es la diferencia con los apostadores. Eso es lo que diferencia un trader profesional, una persona que desempeña bien su labor de un apostador. Introduciéndonos en el Forex en sí, básicamente es un mercado que mueve todas las divisas, ¿sí? Se negocian alrededor de 7.5 trillones de dólares diarios. Es la industria que más dinero mueve a nivel mundial. ¿Y cómo está compuesto todo ese volumen de operaciones que se hacen en el mercado? ¿Cómo son los participantes? ¿Quién compone este mercado? Bueno, realmente hay un 80% del volumen de ese dinero que se mueve que es institucional, es decir, son grandes entidades, son bancos, bancos centrales, fondos de inversión muy grandes, bancos como el Citibank, Bank of America en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de participantes hacen el 80% del volumen y luego están los retails, que somos el 20%. Dentro de los retails hay entidades más pequeñas, hay brokers y también hay traders particulares, participantes particulares, los cuales nosotros podemos interactuar en la bolsa, pero vamos a representar un porcentaje mucho menor, porque no vamos a tener el suficiente respaldo para negociar esos grandes volúmenes. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tipos de activos se pueden operar dentro de lo que es la industria del Forex? Bien, hay diferentes activos los cuales uno puede negociar, como por ejemplo lo que es Forex en sí, que incluye las divisas, bien, las divisas, lo que serían los cambios de monedas, ejemplo, el dólar con el euro, ejemplo, no sé, el franco suizo con el dólar, ejemplo, el yen japonés con el dólar, y así sucesivamente. Luego hay lo que son índices, una categoría que son los índices, que es el CFD, ¿sí? Contrato por diferencia de índices americanos, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que yo más tradeo, en mi caso Nasdaq 100. Fíjense que tenemos el S&P 500, que son las 500, es una canasta de 500 acciones más importantes de Estados Unidos, que es un muy buen índice. Por otro lado tenemos Nasdaq 100, que son también una canasta de acciones de las 100 compañías más relevantes o importantes de los Estados Unidos de tecnología. Y luego tenemos Dow Jones o US 30, lo cual son las 30 compañías más importantes de los Estados Unidos que corresponde al sector de industria. También, por ejemplo, está lo que es la parte de metales, como el oro con el dólar, la plata, ¿sí? Después tenemos materias primas, ejemplo, petróleo, soja. Después hay acciones que seguramente las conocerán, acciones en sí, de muchas compañías, compañías justamente que cotizan en bolsa. Ejemplo de las más importantes, Tesla, Microsoft, Google, Nvidia, etc. Luego está, solo para citarlo, pero no corresponde al volumen que mueve este mercado, lo que es la parte de cripto, ¿sí?
todo lo que son criptomonedas, y el mercado de futuros. El mercado de futuros, vamos a decir que también están los índices americanos y el oro, pero con otras particularidades diferentes, ¿sí? Es decir, que los índices o el CFD son como la réplica del futuro. Bien, contemplemos entonces que el mercado de cripto, lo cito para que lo conozcan, si hay alguna persona que aún, es raro, pero bueno, hay alguna persona que aún no se haya enterado o no tenga conocimiento de las cripto, pero no hace al volumen que se mueve de los 7.5 trillones de dólares diarios de Forex. No corresponde, solo es a modo de conocimiento. Vamos a ver justamente por eso, cuáles son las ventajas entre el mercado de Forex y el mercado de cripto, ¿sí? Tengamos en cuenta que el mercado de cripto es un mercado que constantemente está abierto, que son los 7 días de la semana, todo el día. En cambio, lo que es el mercado de Forex solamente está abierto 24/5, es decir, desde el domingo a las 18 horas Nueva York hasta el viernes a las 17 horas, pienso que son las 17 horas de Nueva York, ¿sí? El mercado de cripto principalmente trabaja con capital personal. A diferencia, y esto fue la razón por la cual yo cuando inicié en trading me enfoqué en el mercado de Forex y después fui encontrando mi activo de preferencia, que es el Nasdaq, pero básicamente lo que yo veía es que en Forex tenía diferentes maneras de ganar dinero, diferentes maneras de generar rentabilidad, ya sea tradeando el capital personal, con mi capital personal, tradeando el capital de fondeos, es decir, de compañías o empresas que le brindan capital a traders, que los apalancan, ¿bien? Y que comparten las ganancias que se generen en esas grandes cuentas. Y por otro lado, asignación de brokers, que es algo que tiene tendencia más hoy en día. Hay diferentes brokers en los cuales uno se audita como profesional, como trader, y en base a nuestro desempeño nos asignan determinadas cantidades de capital. En su momento, cuando yo inicié, no habían compañías de fondeo que dieran capital para cripto. Siempre se trabajaba con todo lo que es Forex, incluidos metales, incluidas acciones, incluidos índices, sí, y divisas. Hoy en día sí hay algunas compañías que incluyen lo que es Bitcoin dólar y Ethereum dólar, pero en su momento no, por lo cual yo, para apalancar más mi margen, apalancar más mis resultados, decidí comenzar con el mercado de Forex. A su vez, también yo consideraba que a nivel de cripto, había que estar más educado y más pendiente de las noticias y de la actualidad a nivel general. En cambio, por ejemplo, en lo que es Nasdaq, yo me enfoco solamente en una bolsa, en un mercado, o sea, estoy informada de las compañías más importantes que mueven el Nasdaq, era mucho más acotado, ¿sí? Era mucho más tranquilo y solo sigo un solo activo, no seguía un montón de criptos a la vez. Y por otro lado, lo que es el mercado de cripto, tengamos en cuenta que tiene menor historia y menor respaldo, ¿sí? Que todavía, o sea, no está regulado, eso trae ventajas y desventajas, lo cual, en diferencia con el mercado de Forex, ya era un activo, ya son activos con mucho más respaldo histórico y mucha más seguridad. De esas son las principales diferencias entre un mercado y el otro y también en base a qué pueden elegir dedicarse hacia uno o hacia el otro. Vamos a conocer entonces las diferencias entre los tipos de trading. Acá ya nos estamos adentrando solamente, voy a empezar a hablar de lo que es el mercado de Forex en sí. Bien, cuando me refiero en este caso a mercado de Forex, estoy hablando al conjunto de índices, de divisas, de materias primas, de acciones, de todo, ¿sí? A lo que es la parte de Forex en sí, no a cripto. Ya no voy a hablar de cripto, solo vamos a quedar con Forex. Entonces, tengamos en cuenta ¿cuáles son los participantes? Ya vimos en el gráfico que el 80% del volumen lo movía el trading institucional. Justamente el trading institucional está compuesto por grandes entidades financieras a nivel mundial, como bancos centrales, como bancos muy importantes de renombre de la bolsa de cada lugar que cotice, y grandes fondos de inversión que muevan millones de dólares. Realmente en lo que es el trading institucional es la bolsa real, la bolsa que existió siempre, ¿sí? Es el mercado real en sí.
Estas agentes de bolsa o corredores operan de manera muy diferente a lo que lo hacemos nosotros. Históricamente antes se hacía todo en el piso de la bolsa justamente con llamados telefónicos, se hacía tic por tic de una manera muy diferente y ha avanzado y evolucionado mucho la tecnología frente a cómo los corredores hoy en día se desempeñan. Y el trading retail, tengamos en cuenta que está integrado por pequeñas entidades como fondos de inversión más pequeños, brokers, que tengamos en cuenta que los brokers operan de manera diferente, ya que ellos son como un intermediario o una plataforma a la cual nos permite interactuar y participar con el mercado. Sin los brokers no podríamos hacerlo de manera particular, ya que ellos incluso nos brindan un apalancamiento. Ellos ganan acerca de las comisiones que se generan cuando se abren órdenes y también a veces de las diferencias de precio. Y luego lo que son los participantes particulares, como somos traders, todos los traders que traíamos por nuestra cuenta o incluso para firmas de fondeo o por asignación de capital, que somos profesionales particulares justamente. No significa eso de que por ser un trader particular de tipo retail uno no pueda generar mucho dinero o miles de dólares en este rubro. Absolutamente sí, absolutamente sí. Pero la verdad es que no vamos a mover nunca el volumen que mueve un institucional, ni un broker tampoco va a mover el volumen que mueve un institucional. Esa es la diferencia que quiero destacar. Vamos a conocer los tipos de trading en base al desempeño de los mismos traders, de cómo puede ser nuestra operativa. Y por ejemplo está lo que es el trading de tipo scalping, que se caracteriza por hacer posiciones o muchas posiciones incluso cortas, por agarrar pequeños movimientos de mercado, ¿sí? Por quizás tradear de manera más corta la estructura del precio, agarrar pequeños movimientos, pequeñas operaciones, pueden ser pocas o pueden ser más. Bien, después lo que respecta al day trading, que son operaciones que se mantienen durante el día, que son desde, por ejemplo, 30 minutos hasta horas, pero siempre en el lapso intradiario, ¿sí? Tengamos en cuenta, por ejemplo, el scalping es un tipo de trading más rápido, las operaciones pueden durar pocos minutos, generalmente siempre duran pocos minutos, pueden ser de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos o, no sé, máximo 15 minutos para un scalping y que vamos a agarrar pequeñas proporciones del precio. En cambio, en el day trading nosotros vamos a trabajar en lapsos de tiempo un poquito mayores, agarrando proporciones similares o con posibilidad de quizás agarrar un poco más de recorrido. Y lo que es en el swing trading, que es a partir de un día, o sea, de 2 días o un día completo, un día y medio en adelante, que puede ser hasta meses incluso, donde el operador se enfoca en tradear en temporalidades o en unidades de tiempo más grandes, va a buscar movimientos más largos y esta manera es similar a cómo tradean más las instituciones. Los institucionales no abren sus posiciones y las cierran en 10 pips o en 20 puntos, ¿sí? Generalmente ellos se posicionan y hacen el movimiento de precio completo. Entonces luego ir fluyendo hacia el swing trading es como que requiere de más paciencia, de mucha más paciencia. Es un proceso para el mismo trader, ya que puede tener días o meses fluyendo la operación y va a buscar movimientos de mercado mucho más largos y más proyectados en el tiempo. Entonces empezamos a profundizar, fíjense, si están desde cero, como desde no saber nada, de nunca quizás haber visto un gráfico, a empezar a entender e ir desde lo macro a lo micro. Bien, y vamos a seguir profundizando con otra categoría más, de las cuales cómo se puede hacer el trading también, ¿no? De manera manual o de manera algorítmica. ¿Qué significa esto? De manera manual somos nosotros los operadores, los cuales lo que hacemos es abrir el gráfico, empezamos a analizar, empezamos a ver la dirección del precio, vemos si presenta justamente, si respeto, si se posiciona el precio ese día para ejecutar en base a nuestros modelos de entrada, a nuestros parámetros, ¿sí? Básicamente nosotros mismos vamos a estar haciendo el trading. Es todo absolutamente 100% manual. La diferencia con el trading algorítmico es que hay un trading que es de tipo semiautomático, el cual se hace con software, con bots, ¿sí? ¿Y por qué digo semiautomático? Porque si bien tiene la particularidad de ejecutar y demás, necesita incluso del factor humano para controlar el sistema e incluso para irlo actualizando. Esa misma es la particularidad que hace que, por ejemplo, todos los bots o software funcionen en un determinado tiempo y luego hay que irlos ajustando, actualizando, hay que hacerle seguimiento. Entonces,
hace de que uno se vaya constantemente actualizando, valga la redundancia. Tengamos en cuenta que de parte del mundo institucional, ellos también se ayudan, obviamente que de la tecnología, ellos tienen software, incluso ya se habla de que tienen inteligencia artificial integrada, ¿sí? En realidad es un hecho de que ya funcionan también con la inteligencia artificial, sus algoritmos funcionan con inteligencia artificial, con IA, pero también está el factor humano. Entonces son las dos maneras en las cuales se puede hacer trading. Y dentro de lo que es el trading algorítmico, lo menciono solo para que lo conozcan, hay diferentes tipos, por ejemplo, lo que son los bots convencionales, después, por ejemplo, hay otros que son de arbitraje que funcionan de manera diferente, operando entre diferencias de precios de dos corredores diferentes, operando con pequeñas diferencias de precio y con muchas operaciones hacen la ganancia. Ahí ya se abre otro mundo por fuera de lo que es el trading manual que también está muy interesante. Nosotros nos vamos a enfocar entonces en lo que es la parte de trading retail, recuerden, porque somos traders justamente particulares, ustedes tienen la intención de empezar, de aprender en este mundo, y en lo que es el trading manual, ¿bien? Y también citar, por ejemplo, otro ítem, otra clasificación que son las metodologías. Cómo ha ido evolucionando el estudio del trading y cómo se mueven y cómo han ido avanzando las metodologías por las cuales muchas personas aprendemos. O sea, lo que quiero citar acá es que cuáles son las principales. Cosa de que si ustedes en algún momento van a un video o algo, ya vean ciertas palabras y ya entiendan un poco más a qué se refiere. Vamos a realmente lo que es el corazón o el primer tipo de análisis que surgió justamente fue el análisis técnico. Ahora voy a citar la diferencia con el fundamental. El análisis técnico es un análisis que viene de lo que es el mundo institucional, de que hoy en día se ha ido actualizando también, pero los principios y la lógica se conserva. O sea, en cierta parte muchos dicen que es el método de análisis más desactualizado, pero acá hago un paréntesis porque un buen trader, un buen profesional con buena psicología, ejecución y demás puede hacer dinero sin dudas con el análisis técnico y puede hacer muchísimo dinero. Se puede hacer dinero con cualquier método si uno realmente se desempeña bien. La clave está más que nada en el desempeño que tenemos nosotros mismos cuando estamos en el mercado. Entonces, partiendo en base a cómo se clasifican las metodologías, el análisis fundamental parte de todo lo que tiene que ver con las noticias, con los reportes, con el análisis del precio en función de lo que pasa, de lo que se informa públicamente, de reportes de compañías y demás. Ellos analizan más que el comportamiento del gráfico, ellos analizan, vamos a decir, la actualidad y el contexto del precio en lo que sucede y en lo que refiere a noticias, reportes, economías que influyan, a compañías que influyen en el activo que operan y demás, ¿sí? Vamos a decir que la mayoría de gente se vuelca más a la parte del análisis técnico. En este sentido, quiero decir análisis técnico como cualquier metodología que uno haga analizando el gráfico, lo cito como nivel general, porque es como el Forex, se puede citar a nivel general con las diferencias del mercado de cripto o se puede hablar después de Forex en específico como divisas, ¿ok? En este caso, lo que quiero decir es que el análisis técnico en sí, es decir, el análisis del comportamiento de la gráfica, es lo que hacen la mayoría de las personas. Hay que realmente formarse mucho y tener mucho criterio y conocimiento general para solo basarse en análisis fundamental. Bien, incluso está bueno hacerlo. Yo apoyo y valoro conocer todo lo que más puedan de lo que influye en su activo y demás, pero hacerlo 100% fundamental, sin ningún tipo de influencia técnica, considero de que es más difícil y lleva más tiempo y más experiencia de una persona en el mercado y de que consiga la buena información por otro lado, ¿sí? Vamos entonces a lo que es la parte del análisis técnico y ahora lo cito como específico. Es la primera forma de análisis que surgió. Bien, por ejemplo, tiene elementos como soportes, como resistencias, seguramente habrán escuchado, como líneas de tendencia, hablan de pisos, de techos, de diferentes parámetros en el mercado, los cuales identifican y en base a eso van haciendo su interpretación y van operando. Bien, luego fue actualizándose como más hacia una lógica de oferta y demanda. Yo incluso cuando empecé estaba muy en auge oferta y demanda. Y oferta y demanda se basa más a nivel de precio. Bien, es decir,
y en base a las zonas importantes o relevantes que hayan generado un movimiento de precio en el pasado. Funciona con si el precio está barato para comprar, si está caro para vender, cuáles son las zonas en el pasado que hayan tenido relevancia y que hayan generado un movimiento de precio importante. Básicamente se basaba en esa lógica, ¿sí? Porque es una lógica justamente. Luego, con el paso del tiempo, también surgió lo que es el Smart Money, que significa dinero inteligente. Y el Smart Money, siempre cuando empiezan a venir los conceptos, empiezan desde el habla inglesa, que son los que están más avanzados, y luego personas que se forman con traders de habla inglesa lo van transmitiendo a lo que sería España o toda la comunidad latinoamericana en cursos, ¿sí? Respecto a lo que es el Smart Money, justamente se basaba más en un análisis analizando mucho la fractalidad, es decir, como el comportamiento de la última porción del precio sin tener en cuenta tanto todo lo que había pasado y se buscaban más grandes beneficios con pequeños niveles de stop loss, es decir, como que invertías poco para buscar un beneficio muy amplio. Eso tenía ventajas y desventajas porque hacía de que cuando tengas una operación en profit, es decir, en positivo, ganes mucho, pero también tenías muchas veces muchas pérdidas para llegar hasta esa operación que cumpla con todos esos parámetros, ¿sí? Y tengamos en cuenta que antes el mercado lo respetaba más y cuando tantas personas, cientos y cientos y miles de personas empiezan a operar y a estudiar de la misma manera, los mismos institucionales o también los mismos brokers pueden identificar los niveles de stop loss evidentes de dónde está la gente y van a ser barridos, van a ser absorbidos como su liquidez. ¿Por qué? Porque los institucionales van a absorber sus órdenes para sacar su dinero. ¿Bien? Entonces, el Smart Money, o sea, la lógica de Smart Money funciona y pueden encontrar personas rentables, pero ha ido avanzando y se ha ido actualizando en función de, como les digo, de que el precio no empezó a respetar tanto y del comportamiento más hacia algo que se llama ICT. ¿Sí? Estos dos métodos son creados por la misma persona, por un hombre que se llama Michael, que ha trabajado también en lo que es, ha estado muy de cerca y muy involucrado con la bolsa y con el comercio institucional. Entonces, él mismo va creando las estrategias y compartiendo todo lo que respecta a estas metodologías. Pero ¿cuál es la diferencia del ICT con el Smart Money? Que el ICT se basa más en las manipulaciones de precio, en otros parámetros, ¿sí? En otras cosas. Es como una actualización, diría yo, que al momento también funciona bien. Tengamos en cuenta que todos los métodos de trading, como cité con los bots, por ejemplo, tengamos en cuenta que todos los métodos de trading se van a ir actualizando, vamos a tener que ir siempre midiendo y cuando nuestro modelo empiece a reducir la efectividad, estar atentos, corrigiendo, porque el mercado funciona como que los institucionales son una ballena y quieren comer a los pececitos justamente, ¿sí? A los pequeños, a muchos de los pequeños participantes del mercado para que nosotros seamos su liquidez. Entonces, esto es algo que tienen que tener en cuenta, que siempre en este mundo como traders van a tener muchas ventajas y van a sacar, o sea, si se desarrollan como rentables, si se desempeñan bien y son rentables, van a sacar muchos beneficios, les va a dar libertad, le va a dar portabilidad, pero también lleva un factor de que hay que estar midiendo y actualizándose cada tanto tiempo. Por eso, como digo, el trading les va a dar todo. El trading tiene el potencial de darte absolutamente todo. Dinero, libertad de tiempos, de espacio, portabilidad para quienes les guste viajar, pero van a tener un gran desafío mental para llegar a ser rentables y a desempeñarse profesionalmente, como lo hemos tenido todos, que hemos pasado ese proceso. Y por otro lado, cuando ya sos rentable y todo, cada tanto tiempo uno se tiene que estar midiendo, actualizándose, estar atentos. No es que vas a aprender algo hoy y va a funcionar por los próximos 100 años. Eso es lo que justamente quiero citarles como importante. Bien, vamos a abordar el concepto de sesiones operativas. Recordemos que en el mercado de Forex está abierto 5 días a la semana en comparativa con el mercado de cripto que estaba siempre abierto. Y tenemos diferentes bolsas, las más importantes, ¿sí? Que están activas durante esos 5 días y que se van, vamos a decir, como complementando los horarios. Bien,
Falta una ahí que es la de Frankfurt, que es una hora antes de la apertura de Londres, pero básicamente lo que yo les dejé aquí para que ustedes conozcan es una herramienta que es muy práctica, que está muy buena, que la utilizo muchas veces cuando viajo y tengo cambio horario, que es babypips.com, ¿sí? Mediante ese link ustedes van a poder acceder a esta herramienta, la cual, por ejemplo, les marca acá lo que sería, pueden elegir su zona horaria. Bien, esto está configurado Buenos Aires, Argentina, pueden elegir la del país de su procedencia y lo que les va a adaptar es el horario de la bolsa que corresponde a cada lugar. Y a su vez la línea de tiempo vertical es el horario que está actualmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este día que eran las 8 p.m. estaba abierta la bolsa de Sydney, ¿sí? Que es parte de la sesión asiática. Entonces tenemos diferentes sesiones que es Asia, Nueva York y London. Contemplemos que Asia abarca lo que es la bolsa de Sydney, de Australia, y la de Tokio, Japón, sí. Luego tenemos London, que generalmente es horario de la madrugada para todo lo que es la parte de Latinoamérica, y la bolsa de Nueva York, en el caso de que operen también activos con el dólar, van a estar activos con lo que es la parte del horario de Nueva York. Así que básicamente tienen esta herramienta para que ustedes puedan corroborar el horario de acuerdo a su zona horaria, que puedan ver cuál es la que está en el momento vigente y algo muy importante que en función del activo que ustedes operen realmente es qué bolsa va a influenciar el precio. Por ejemplo, si yo opero el euro y el dólar, las bolsas que van a estar relacionadas, donde el precio va a tener mayor volumen porque van a estar los bancos activos operándose en ese momento, por ejemplo, va a ser London y Nueva York. Bien, por ejemplo, si uno elige operar el yen japonés con el dólar, las bolsas que más influencia van a tener sobre ese activo van a ser la bolsa de Tokio y la bolsa de Nueva York. Entonces, de esa manera es como en base al activo que uno elija es la influencia, es donde el activo más se va a mover. Otro aspecto a destacar es que también hay horario de invierno y de verano. Cuando vamos a tener dos estaciones, vamos básicamente en el año para el horario operativo, ya va a ser el horario de verano o el horario de invierno, ¿sí? Y lo que hace es atrasarse o adelantarse una hora. Entonces, cuando anuncien que comienza, por ejemplo, el horario de invierno, ustedes lo que van a hacer es venir a esta herramienta a chequear el horario de su sesión. Bien. En base a eso, yo también les dejé la diferencia acá de lo que es cada bolsa en horario de invierno y de verano, para que ustedes también lo tengan. Un aspecto a tener en cuenta, que estos horarios están en base a la hora UTC más 0, que corresponde a Londres. Si ustedes quieren, por ejemplo, adaptarlo y conocerlo para Colombia, para Perú, para Nueva York o lo que sea, buscan en Google diferencia horaria entre Londres y su país y ahí van a poder tener si son 2 horas, 3 horas, menos, más, lo que sea, y hacen la conversión y se anotan los horarios. Entonces, de esta manera, ustedes ya conocen que hay diferentes horarios operativos, diferentes bolsas, ¿sí? Que van a estar operando en momentos diferentes y que en función del activo que elija, donde yo voy a querer operar, donde haya más volumen, donde las entidades bancarias, donde los institucionales estén activos. Entonces, voy, por ejemplo, si elijo el oro, voy a estar más, oro dólar, voy a estar en la sesión de Nueva York, seguramente operando, ¿ok? Porque va a ser donde más volumen el precio va a manejar. Ok, vamos a un aspecto fundamental que son las velas. Es otro elemento importante que ustedes que están comenzando desde cero tienen que conocer. La realidad es que hay personas que estudian todos los patrones de velas sabidos y por haber, porque hay muchas combinaciones, ¿sí? Que ellos de esa manera como que predicen una intención de precio, un comportamiento. La verdad es que yo no considero de que sea como súper útil para aplicar, porque en realidad el precio se mueve más por una lógica institucional y por un buen posicionamiento que por un patrón de vela en sí. Pero sí, les voy a dejar acercar lo que es el concepto de las velas para que lo conozcan y a su vez les voy a mostrar cuáles son las que yo considero más importantes y qué tipo de influencia tienen o qué tipo de información me dan en el precio. Contemplemos que eso también varía si estoy en temporalidades micro, es decir, más pequeñas, o en temporalidades macro. Ahí varía la diferencia. Generalmente utilizamos temporalidades más grandes o macro para determinar nuestro contexto, nuestra dirección
y vamos a buscar ejecutar en temporalidades menores, es decir, en micro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este tipo de velas en 1 minuto, lo que me va a mostrar es la intención del precio en ese momento, pero no va a ser algo relevante para el día. A eso es lo que a eso es lo que me refiero. Ok, vamos con el concepto entonces. Velas. Las velas representan el movimiento del precio en unidades de tiempo. Ustedes pueden elegir ver el gráfico en unidades de tiempo de 15 minutos, de 5 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, de una semana, lo que sea. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes seleccionen las unidades de tiempo, ahí básicamente el software con el que estén visualizando les va a entregar el gráfico, el comportamiento en esas unidades. Cada vela nos entrega información sobre el precio de apertura, de cierre y sobre la sección en la que el precio estuvo más posicionado en ella, es decir, el cuerpo. Y ahora en la siguiente vamos a ver bien eso para que ustedes entiendan cuáles son las partes de una vela y cuál es la información que nos entrega. Tengamos en cuenta que hay diferentes tipos, como les dije. Acá no vamos a enfocarnos en estudiar todos los patrones específicos porque considero que el contexto y el buen posicionamiento son prioridad ante que los patrones de velas. Como les dije, el precio se mueve por lógica, no tanto por un dibujo, pero sí vamos a citar los que a mí me parecen más importantes y los que utilizo también para operar, o sea, los que utilizo que me brindan información en mi modelo operativo. En el caso de la vela Momentum es un elemento muy importante para mí porque lo que me marca es intención de reacción del precio en un determinado punto. Y también me marca una posible neutralización de liquidez. Eso lo vemos en lo que es la nivelación parte 2. ¿Bien? Lo que quiere decir este tipo de vela Momentum, también llamada, o sea, técnicamente llamada vela martillo, pero para mí es una vela Momentum, por lo que les digo de la intención justamente. Lo que nos marca este tipo de velas es que el precio se mueve bruscamente hacia un punto, hacia abajo, y reacciona con fuerza. Bien, si nosotros vemos la parte de la mecha, esto estuvo cuando queda una mecha, realmente es porque el precio se movió como rápidamente de ese punto. Y el cuerpo, que es la parte con relleno, básicamente es donde el precio estuvo más tiempo fluctuando. Entonces, lo que me entrega de información esa vela es que el precio fue rápidamente hacia un punto, se volvió con fuerza, me marca intención de giro y es posible que si yo teniendo más conocimiento, en el caso, por ejemplo, de la parte 2 de la nivelación o en mi mentoría, lo que les explico es que hay que observar qué es o qué había antes de la mecha, porque ese es un punto muy importante para mí. ¿Ok? Entonces, lo que me marca este tipo de velas en mi análisis es intención de reacción del precio. ¿Bien? Luego, las velas envolventes, que se caracterizan por ser velas de mucho cuerpo, ¿sí? Pueden ser completas de cuerpo, pueden tener algo de mecha arriba y abajo, o solo arriba, o lo que sea, pero ven la diferencia con la anterior. Lo que quiere decir este tipo de velas es que el precio estuvo fluctuando de manera pareja, no tuvo un rápido desplazamiento y se volvió, en el caso de la vela que está completa de cuerpo, pero lo que nos marca es como buen volumen, buena fuerza, ¿sí? Movimiento fuerte hacia una dirección. Y por último, lo que serían otro modelo, otro patrón, mejor dicho, de velas importantes para mí que me entrega información en el análisis, es este tipo de velas que parece una cruz, que se le llama doji. Bien. Y lo que para mí significa es rango o incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que el precio subió un determinado nivel, luego bajó y luego cerró, casi en el mismo punto. O sea, como que no hubo tanto movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo. Bien, se mantuvo en un lugar. Es decir, el precio se frena. Eso es lo que nos marca, dependiendo el contexto en el que esté el análisis y demás, pero lo voy a decir muy leve a nivel general, lo que me marca es rango, es decir, rango es cuando está lateralizado, e incertidumbre. ¿Por qué? Porque no se mueve hacia ningún lado, el precio está frenado, previo para hacer otro movimiento. Pero esa vela nos marca de que el precio está frenado, ¿ok? Y acá básicamente lo que vemos son los diferentes elementos que componen una vela, ¿sí? La unidad de una vela. Y también los diferentes tipos de vela. Tenemos velas alcistas, es decir, que van con dirección hacia arriba a la alza, ¿sí? En un activo. Y velas bajistas de que van, valga la redundancia, a la baja.
Muchas veces, a ver, diferentes plataformas como MetaTrader, TradingView y demás, las ponen en las alcistas en verdes y las bajistas en rojo. La verdad es que ustedes pueden configurarlas del color que quieran. Ejemplo, yo las tengo en grises, como mi marca personal, un gráfico muy tranquilo. Pero lo que hay que entender es el sentido. No es tan importante el color, sino el sentido. Bien, si vemos, tomemos de referencia esta vela alcista. Y básicamente lo que nos indica acá es que, por ejemplo, el precio abre acá. Esto va a ser aleatorio al momento del mercado en el cual se encuentre. No es que todas las velas abren acá. No, no, no. Esto es esta imagen que explica este caso. Pero a lo que voy es que los elementos o el significado que tiene el cuerpo y que tiene la mecha es lo importante. Habiendo entonces un precio de apertura, por ejemplo en este caso lo marca acá, luego lo que hace la vela es llegar a este mínimo, vuelve, llega a un máximo y vuelve y cierra. Por ejemplo, si fuera de 1 minuto la temporalidad, el tiempo que tarde en hacer todo este movimiento es de 1 minuto, para luego empezar otra vela y así sucesivamente. Bien, en el caso de que nosotros tengamos configurado que es 15 minutos, bueno, ok, va a ser en 15 minutos el movimiento, que tarde, el tiempo que tarde en hacer todo este movimiento. A lo que me refiero, que lo importante acá es entender, por ejemplo, que las mechas, ¿sí? Primero que este es el precio mínimo, este es el precio máximo al que llegó esa vela, ¿sí? Esa unidad de tiempo. Y luego, por ejemplo, que las mechas son movimientos de precio más rápidos y que el cuerpo generalmente es donde el precio más suele estar fluctuando. Bien. En el caso, como les dije, de que sea todo envolvente, por ejemplo, va a aperturar acá y va a cerrar arriba directamente. Cuando tiene mechas es diferente porque no los máximos y los mínimos son los precios de apertura y de cierre. Eso es lo que quiere decir. Lo mismo en una vela bajista, ¿ok? Entonces tenemos lo que es la parte de las mechas, que lo van a ver como líneas, y la parte de cuerpos, que los van a ver como rectángulos completos, rellenos, coloreados. Eso es lo más importante. Ok, vamos a introducirnos entonces en lo que es la lógica del movimiento de precio. Es un tema muy importante porque realmente entender esto hace que uno empiece a pensar en el mercado en otros términos. O sea, detrás de todo este movimiento que vemos en el gráfico, como dijimos que era el comportamiento de un activo a tiempo real en unidades de tiempo, hay una lógica. Hay una lógica que es de precio, en el cual los institucionales se basan más en esta premisa. Es decir, por ejemplo, cuando uno compra un auto, una propiedad, cualquier tipo de bien en el mundo físico, uno quiere comprarlo al precio más asequible posible, accesible, más bajo. Y si voy a vender, si voy a transferir esa propiedad, voy a querer hacerlo al precio más alto posible. ¿Para qué? Para tener la mayor ganancia en ese bien. Una lógica similar se aplica en lo que es el mercado. Exactamente similar. Cada activo tendrá su historial, sus precios, cuándo son sus precios bajos, cuándo son sus precios altos, pero básicamente lo que quiero destacar es que el volumen institucional o los institucionales no se mueven operando por el patrón de una vela y cerrando en 2 centímetros de posición. Realmente no. Ellos lo hacen de manera entendiendo el comportamiento del activo, entendiendo la lógica, entendiendo cuándo hay precios accesibles, cuando hay precios baratos, cuando ellos consideran de que el precio está alto y cierran sus posiciones. De esta manera es como ellos se meten en el juego. Realmente ellos tienen una ventaja que nosotros no, que por ejemplo pueden mover el mercado, pueden mover el precio, pueden saber el nivel de stop loss de los retails, es decir, de las personas, de los pequeños, pueden neutralizarnos, hacernos perder mientras ellos se van con toda la ganancia. Generalmente casi siempre ganan. Hay una estadística que dice que solo tienen alrededor de 4 o 5 días negativos en el año. O sea, ellos siempre ganan dinero y juegan con otra ventaja que nosotros no. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos básicamente en el mundo del trading? Estar lo más apegados posible y lo más similar posible a los movimientos que ellos van a tomar. Entonces, en función de cada activo, va a ser cuando un precio es barato, cuando un precio es caro para ese activo, recordemos eso, varía en cada instrumento. Por otro lado, entendamos de que cuando los institucionales inyectan dinero, ellos trabajan con grandes cantidades, ¿sí? Con millones de dólares o miles de millones de dólares, ¿sí? Entonces,
no, ellos no colocan todo su capital de su posición de una y desplazan el mercado a lo loco. Ellos tienen que ir haciéndolo progresivo, tienen que ir haciéndolo progresivo y van captando la atención de más institucionales, ellos entienden el movimiento, también se van posicionando y se va haciendo de esta manera, hasta que de esa manera progresiva logran los grandes desplazamientos en el mercado. Bien, pero cuando ellos se van a posicionar, que esta es la clave, cuando ellos se entiendan de que el precio está barato o cuando ellos van a cerrar sus posiciones, es decir, a vender cuando entiendan de que para ellos el precio es caro. Entonces, este gráfico que nosotros podemos visualizar, al cual podemos acceder al mercado, ¿sí? Podemos participar, podemos operar, podemos acceder al mercado mediante el broker, tiene todo un sentido lógico y un sentido de precio. A lo que voy es que no solamente se tienen que quedar con que son velas, con que son barritas y con un dibujo mental y ya, porque el precio no se mueve por un dibujo, tiene toda una lógica por detrás. Vamos entonces a seguir profundizando lo que es la lógica del movimiento de precio. Bien, nosotros vamos a tener en un activo zonas de venta y zonas de compra. Esto responde al principio de oferta y demanda, que realmente es un principio que se utiliza para todo. Por ejemplo, cuando ustedes van a cambiar en su país dólares por su divisa, también están haciendo comercio, también están haciendo forex, solamente que lo están haciendo de manera física, ¿sí? Lo están haciendo tangible con otra persona. Lo mismo, como les digo, cuando compran o venden un inmueble, un bien. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es en zonas de venta sacar la mayor ganancia posible y comprar cuando entendamos que las cosas están baratos, cuando el activo, el bien o lo que sea esté barato. Y todo el mundo se mueve mediante esta lógica. La misma lógica va a ser para los mercados. Entonces, los institucionales van a posicionarse en zonas lógicas de niveles de precio. Bien, acá viene. Zonas de compra van a ser donde el activo se encuentra un precio barato, es decir, un precio accesible. ¿Qué significa esto? Que las compras van a ser descuentos, descuentos de precio. Y entiendo que está bajo, que está barato. Entonces, ¿qué quiero o qué van a querer los otros participantes? Acceder a eso barato. ¿Para qué? Para sacar el mayor retorno posible. ¿Cuándo? Cuando el precio se encuentra alto. Es decir, que vendo, que cierro mis posiciones y tomo mi ganancia. Es decir, ¿ok? Las ventas las relacionamos con impulsos, es decir, con movimientos proyectados donde el precio esté alto y entendamos de que está caro y queremos cerrar y tomar nuestra ganancia. Esta es la lógica por la cual se mueve el precio. Recuerden, como les digo, que para los institucionales ellos no están visualizando un gráfico de barritas. Ellos tienen y obtienen la información de manera diferente. Entonces trabajan mucho con este principio. Bien, y ahora vamos a aprender a identificar la tendencia, que es un elemento clave porque básicamente es la dirección del mercado, ¿sí? Si en el activo que ustedes elijan, la tendencia es fundamental porque si no entiendo a nivel macro cuál es la dirección, no voy a poder entender si estoy en posiciones de compras o de ventas, si ese día cómo voy a operar, si voy a ejecutar compras, si voy a ejecutar ventas o lo que sea. Entonces realmente es un factor fundamental. Por ejemplo, en este gráfico que estamos viendo en pantalla, nosotros vamos identificando cómo el precio se va moviendo y empieza un movimiento tendencial a la baja. Bien, lo vemos en macro que va hacia la baja y luego ahora lo vamos a ver de manera más específica cómo va formando puntos más bajos que otro y así va creando la tendencia. Vamos a conocer entonces ahora los tipos de movimiento que pueden haber. ¿Sí? Acá vemos los tipos de movimientos de precio, ¿sí? Es decir, tenemos tres tipos justamente de movimiento, el cual puede ser una tendencia alcista, es decir, un mercado que se va posicionando y desarrollando a la alza, una tendencia bajista, un mercado que se desarrolla a la baja, o lo que sería acumulación o rango donde es algo lateralizado. Y vamos a entrar en detalles de cada uno. Pero como les digo, es indispensable y es fundamental, primero uno, aprender a leer la dirección y entender hacia dónde se está dirigiendo y por qué es lo que está sucediendo en ese activo, ¿sí? Porque nosotros como operadores, recuerden que vamos interpretando lo que sucede y luego actuamos en base a nuestro sistema operativo cuando las ventajas se presentan. Entonces, en una tendencia alcista lo que vemos es que el precio se va posicionando a la alza, acá hace un descuento, vuelve a hacer un impulso a la alza, hace un descuento, vuelve a hacer un impulso a la alza, hace un descuento y así sucesivamente, ¿sí?
Realmente, fíjense que cuando yo digo impulso, independiente de la dirección, si es alcista o bajista, a lo que me refiero con impulso es que el precio va a favor de la dirección. Bien, teniendo en cuenta eso, fijémonos que si estamos en una tendencia alcista, es decir, que el precio va a la alza, por ende los impulsos van a ser a favor de la misma dirección. Si yo veo un movimiento fuerte a la alza, va a ser, le vamos a llamar un impulso, ¿sí? Y en el caso de cuando el mercado retrocede, es un retroceso o un descuento. ¿En qué? En esta tendencia alcista. ¿Cuál es la lógica de esto si nosotros lo relacionamos con la lógica del movimiento de precio? Es que cuando estamos en impulso, lo ideal es posicionarse en las compras y en el caso de los descuentos o retrocesos, lo que sucede es que hay ventas, ¿sí?, que generan ese tipo de movimiento. Gente que va soltando sus posiciones y genera caída para luego comprar barato, vender caro, comprar barato, vender caro, comprar barato y así sucesivamente, ¿ok? Bien, esto es una tendencia del libro, es el caso ideal, tengamos en cuenta, realmente cuando nosotros lo vemos en el mercado se ve bien diferente, porque no es tan prolijo, pero sí uno va desarrollando su ojo para poder identificarlo correctamente. En el caso de una dirección bajista, es decir, un mercado posicionado con gran fuerza a la baja, lo que vamos a ir viendo es que de un punto alto se da un impulso hacia abajo, descuento retrocede, en el caso de los descuentos serían las compras y en el caso de los impulsos serían las ventas, para una tendencia alcista, bajista, perdón, ¿ok? Esa es la lógica del movimiento de precio. Y luego en acumulación o rango lo que vemos es que hay un movimiento lateralizado. Recordemos cuando vimos la vela tipo doji, la cual yo les dije que era como incertidumbre o rango. Bueno, seguramente que esto en una temporalidad más grande, donde esté incluido solo en una vela, se vería tipo doji, ¿sí? Pero ese es un concepto un poco más avanzado que es como parte de la fractalidad que se le llama. Ok, pero lo que vemos acá, cómo vamos a identificar cuando un mercado esté en rango. Nosotros vamos a ver como mucho movimiento lateralizado, que en fin no hay una dirección clara si es a la alza o a la baja. Y luego, porque ese también se dice que es una acumulación, porque recuerden cuando yo expliqué cómo los institucionales van inyectando sus volúmenes, esos volúmenes que tienen para colocar en el activo, lo van haciendo de manera progresiva. Entonces, generalmente en las acumulaciones o en los rangos hay posicionamiento de órdenes institucionales, ¿sí? Hay liquidez, pero también hay posicionamiento de órdenes institucionales. Entonces, ellos mismos van subiendo el precio un poquito, vuelven a colocar y así sucesivamente, ¿ok? ¿Hasta qué? Hasta que después de una acumulación generalmente se puede dar una manipulación y una distribución, es decir, un movimiento fuerte prolongado, ya sea que se esté presentando en el contexto de ese activo a la alza o a la baja. Ok, acá vemos con más detalle el tema de la estructura alcista y bajista y vamos a nuevamente a profundizar. El rango entonces entendemos que es lateral, que es un movimiento lateralizado, pero en el caso de la estructura alcista lo que vamos viendo, cómo se identifica, es que crea puntos más altos que los anteriores. Los anteriores es el punto que originó el impulso, ¿ok? Por ejemplo, si empieza desde acá, esto es una fracción de gráfico cortado, ¿no? Pero por ejemplo, si empieza acá, vemos que descuenta y genera un punto más alto que el anterior. ¿Cuál es el anterior? El último alto que se había creado en ese precio, ¿ok? Descuenta y genera un alto más alto que ¿quién? Que el anterior, que sería este, el último alto. Y así sucesivamente. Bien, entonces entendemos que lo que es la tendencia alcista va creando puntos más altos que los anteriores. En el caso de la estructura bajista, lo que hace es lo inverso, lo contrario, ir creando puntos más bajos que los anteriores, ¿ok? Por ejemplo, un impulso a la baja descuenta para crear un bajo más bajo que cuál, que el anterior, que es este, el último que se había generado. Bien, descuenta para crear ¿qué? Un bajo más bajo que este, que el anterior, que es el último que se había generado, y así sucesivamente. Entonces, en una estructura bajista se van creando puntos más bajos que los anteriores. ¿Cuál es el anterior? El último punto que se había formado. Bien, vamos a verlo con más detalle para que sea más claro. Acá es donde básicamente lo que destaco es cuando hablamos de que se genera un punto más alto que el anterior. Estaría señalado el anterior.
en una tendencia alcista se va generando puntos más altos que los anteriores. ¿Cuál es el último? El último que se había generado. Acá con el cursor estamos simulando como si el gráfico se fuera moviendo, o el precio mejor dicho, se fuera moviendo en tiempo real, no que ya estaría todo dibujado, ¿entienden? Pero básicamente esta es la lógica, que va creando puntos más altos que el último punto anterior. La estructura bajista lo mismo, impulso a la baja o de ventas, descuenta y crea un nuevo punto más bajo que quién, que el anterior, descuenta y crea un nuevo punto más bajo que quién, que el anterior, descuenta y crea un punto más bajo que quién, que el anterior y así sucesivamente. Ahora ustedes se preguntarán, ¿el mercado siempre va hacia una dirección? No. El mercado, recuerden que es la constante fluctuación, ¿sí?, del precio o de dinero en tiempo real. Entonces, vamos a tener obviamente que cambios de dirección. Bien, ¿cómo los vamos a identificar? Y lo tenemos acá. ¿Hasta cuándo una tendencia se va a conservar alcista o bajista? Bien, ¿hasta cuándo una tendencia se va a conservar alcista o bajista? Hasta que confirme el cambio de dirección, ¿sí? Es decir, cambio de carácter. Un aspecto, un detalle a destacar que, por ejemplo, estos puntos donde va rompiendo, muchas veces, a veces las metodologías difieren en los nombres y demás. Si, por ejemplo, es por Smart Money, esto se le llama un BOS cuando supera el punto más alto que el anterior, un BOS a la alza. Y estos serían BOS a la baja, BOS a la baja, BOS a la baja, ¿sí? ¿Qué significa el BOS? Break off structure, que sería quiebre de estructura. ¿De cuál? Del último punto anterior generado. ¿Bien? ¿Y qué sucede después entonces? El cambio de dirección, ¿sí? Una tendencia se va a ir conservando de esa manera hasta que cambia la dirección. ¿Cómo nos damos cuenta? Con el cambio de carácter. Y ahora, que también se le abrevia y se le llama CHOCH, que sería Change of Character, en inglés, cambio de carácter, se le abrevia con el sinónimo de CHOCH, ¿ok? Y lo que hace es confirmar el rompimiento del punto anterior de la estructura. Y no se preocupen porque ahora vamos al gráfico a verlo, así esto queda claro. Sin que sea, y esto es muy importante, es una actualización del Smart Money, ¿sí? Porque antes lo respetaba más, hoy en día es como que el mercado, como les digo, se va actualizando y hoy en día trabaja más con neutralizaciones de liquidez o barridas de liquidez, que sería, ya no va respetando tan prolijito, baja, sube, sino cada tanto va a confundir a los participantes con que quiere cambiar la dirección, absorbe los stop loss para luego seguir en la misma dirección. Y a eso le llamamos una sacada de liquidez, barrida de liquidez, neutralizaciones, ¿sí? Eso lo vemos en lo que es el módulo 2, en la sección 2 de la nivelación, porque ya es un contenido más avanzado y es un contenido más exclusivo, e incluso también yo lo explico mucho y lo utilizo para la mentoría. Se desarrolla en lo que es el módulo 2 de la nivelación porque vamos un paso más adentro y más avanzados en lo que respecta a conocimientos de trading. Tengamos en cuenta de que en este video comenzamos desde cero y hasta esta cantidad de minutos ustedes ya se llevan un montón de información. Fíjense, un montón de información que me hubiera gustado que a mí me la expliquen, que me hubiera gustado que cuando comencé alguien me lo diera de manera tan clara, tan ordenada, tan sintético, tan abreviado. Y bueno, realmente yo he tenido que distribuir el contenido en dos niveles, en dos módulos, porque es mucho para dar, porque esta es la base para entrar en lo que sería mi mentoría grabada o el intensivo. Es la base. Y fíjense la cantidad de información que les estoy entregando como base, ¿ok? Entonces, hay conceptos que se ven en el módulo 2 que incluso son más profundos y más avanzados. Bien, entonces, sin que sea un falso rompimiento por sacada de liquidez, es decir, sin que el mercado engañe a los que están posicionados en el último punto de la estructura, los neutralice y vuelva para seguir en la misma dirección. Y acá vemos cómo sería entonces el cambio de carácter. Es lo que decimos, hasta qué punto se conserva una tendencia hacia una dirección. Y cuando cambia, vemos que por ejemplo va haciendo vos y acá hace este punto que está marcado acá, que fue el último punto de la estructura, ¿sí? Es decir, el punto de origen que me había generado el último alto. Cuando el precio viene y hace un impulso
y quiebra este punto, tenemos un posible cambio de carácter, cambio de dirección, ¿ok? Acá hay un tip que yo les explico en el módulo 2 de cuándo va a ser una sacada de liquidez, cuándo es muy posible que sea una sacada de liquidez y cuándo es más factible de que sea un cambio de dirección real. Bien, porque recuerden que como les digo, el mercado se va actualizando y hoy en día funciona más engañando a los participantes y moviéndose de esta manera. Pero básicamente acá lo que vemos es cuando sería que el precio se empieza a girar. O sea, un cambio de dirección sería que se gira el precio para empezar en el movimiento inverso. ¿Sí? Esos puntos en los cuales el mercado se gira van a ser puntos de interés para nosotros, van a ser puntos importantes. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, recuerden, estar posicionados en los mejores puntos de compra y en los mejores puntos de venta. ¿Ok? Y eso traducido al comportamiento de velas del gráfico significa que vamos a buscar estar posicionados en cambios de tendencia, porque ahí vamos a agarrar los mejores puntos realmente para comprar o para vender. Otra cosa, lo bueno del mercado de Forex también es que incluso en las crisis se hace mucho dinero, ¿sí? Es decir, una acción o un activo puede estar desplomándose, bajando y demás, y nosotros vendiendo, sin embargo, podemos hacer dinero, sacar provecho de esa situación que sería quizás mala, por así decirlo, para otras personas o mala para empresas, pero nosotros podemos estar con posiciones de venta, bien ubicados, bien posicionados, y sin embargo generar dinero de, como les digo, situaciones negativas o de crisis. Bien, entonces tenemos ventajas en las cuales nosotros podemos generar ingresos de un mercado que se mueve creciente hacia arriba o de un mercado que se mueve hacia abajo, que sea que va a la baja, que va disminuyendo su valor. ¿Por qué? Porque si estamos en venta, nosotros vamos a poder agarrar ese tipo de posiciones. Y sin embargo, en esa crisis vamos a poder sacar retorno. Vamos con lo que serían la creación de zonas de interés. Entonces, cada vez que haya un cambio de carácter, es decir, entendimos que el cambio de carácter era cuando el precio se gira para empezar el movimiento inverso, sin que sea una sacada de liquidez, recuerden ese tip, sin que sea una sacada de liquidez, cuando el precio se gira, lo que hace es crear una nueva zona de interés, una zona importante, potencial, donde nosotros podemos estar, donde nosotros vamos a prestarle atención y son buenos escenarios para posicionarse, como les dije, en puntos de compras o de ventas, dependiendo de la dirección del mercado. Cada vez que haya un cambio de carácter que elimine el punto que lo formó, se crea entonces un punto de interés. Repasemos esto nuevamente así queda claro. Cada vez que haya un cambio de carácter que elimine el punto que lo formó, bien, se crea, es decir, que elimine el punto que lo formó. Antes de que esté este impulso a la baja, por ejemplo, o este descuento que después se transforma en un impulso cuando cambia la dirección, ¿sí? Antes de que esté este movimiento a la baja, este era el último punto que se había formado y creado en la estructura alcista. Cuando elimina el punto que lo creó, es decir, la línea de puntos, el origen que crea este movimiento, y no es una sacada de liquidez, ahí entendemos que estamos ante un cambio de carácter, un giro en la dirección del precio. Bien, y que tenemos la creación de un punto de interés importante. Generalmente donde se ubican son zonas de sobrecompras y sobreventas. Tiene sentido por la lógica de oferta y demanda también, por supuesto. Y acá lo vemos, por ejemplo, en una tendencia bajista que viene creando bajos más bajos, ¿ok? Y cuando llegamos a este punto y rompe el último alto que lo había creado, a este bajo, ahí es cuando nosotros tenemos el cambio de carácter, el giro. Entonces, si nosotros vamos a buscar comprar, ¿dónde vamos a comprar? En este punto donde el precio esté caro, donde esté alto y donde sea más probable que pierda, o en este punto donde estemos bien posicionados en un mercado que ya hizo un gran descuento, ¿ok? Este va a ser el punto de mayor probabilidad, ¿sí? Para poner esas compras. Y lo mismo, si nosotros queremos vender, es decir, tomar nuestras ganancias o vender, ¿dónde vamos a buscar hacerlo? ¿Cuando el precio esté bajo y sacar muy poquito, un movimiento ínfimo? ¿O cuando el precio esté en niveles altos? Obviamente que cuando el precio esté en niveles altos y luego de subir mediante toda una tendencia alcista, empieza a presentar intenciones de giro, ¿sí? Y básicamente que entendamos de que el precio quiere cambiar la dirección.
Todo esto en detalle también se ve, como les digo, en el módulo 2 una parte y el resto también se ve en la mentoría, porque realmente son muchos conceptos y todo tiene una lógica y después lo que les doy justamente en la mentoría son los parámetros, las métricas, el paso a paso y todo, ¿sí? De lo que utilizo para operar y para generar las ganancias que ustedes ven en mis redes constantemente. Entonces es muy importante, y esto yo siempre también lo menciono, fíjense que todo esto es base. Cuando yo comienzo la mentoría a darla, empezamos con esto como un repaso súper rápido de unos pocos minutos. Y fíjense la cantidad de información que es. O sea, incluso en conceptos que pueden ser para si hay gente que está avanzado, si hay gente que ya viene con conocimiento viendo este video, ustedes van a ver que yo le doy mucha lógica y mucho sentido a los conceptos, ¿sí? Es decir, que uno puede decir, ah, sí, hay que tener una relación entre la actualidad y el precio. No, no, no. Acá realmente hay todo una lógica y una interpretación por detrás. ¿Qué nos va a hacer estar mejor posicionados y desempeñarnos mejor? Y eso es parte de la mentoría. ¿Qué es lo que yo utilizo? Y se los comparto, se los adelanto. ¿Qué es lo que utilizo y me parece súper importante a nivel de contexto? ¿Sí? Hacer una relación, hacer un equilibrio justo, hacer un equilibrio lógico, mejor dicho, ¿entre qué? Entre la actualidad del precio, la intención, lo que está haciendo ahí mientras el precio está cerca de donde está, cómo se está moviendo, y las zonas del pasado, de importancia del pasado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo un buen equilibrio, vamos a llamarle de Smart Money, con oferta y demanda. Pero no nos encerramos en los nombres solamente, porque no es que son solo nombres y ya, sino que entiendo, y acá viene la clave, qué es lo de más probabilidad que hay en el pasado, es decir, cuáles son las zonas más probables, cómo son los niveles de precios anteriores, dónde son zonas de alta probabilidad, dónde las identifico, ¿sí? Y por otro lado, cuál es la intención del precio de la actualidad en el punto cerca donde se está moviendo. Entonces, yo para mi análisis utilizo ese balance justo entre uno y otro. No me quedo porque, por ejemplo, el método de oferta y demanda se enfocaba solo más en el pasado y lo que es el método de Smart Money se enfoca más que nada en la actualidad del precio, en la última parte. Yo, de acuerdo a mi sistema, a la lógica que me gusta utilizar para operar, que esté detrás de mi estrategia, me parecen importantes y de relevancia los dos. Ok, vamos a otro tema que son elementos importantes en el trading, ¿sí? Elementos que tienen un sentido. Y dependiendo de la metodología, ustedes van a encontrar, por ejemplo, si se van a metodología de ICT, van a encontrar un montón de elementos con diferentes patrones, un montón de nombres. Para mí y muchos traders de mucho renombre hacen hincapié y hablan de eso, es que hay que utilizar lo que tiene más lógica, más relevancia y hay que hacer del trading algo más simple. No porque sea simple, es incompleto, para nada. Y complejizar todo tampoco garantiza resultados ni consistencia. Entonces, yo he seleccionado muy bien qué utilizar en mi método, ¿sí? Qué es lo que veo, qué es lo que utilizo y tiene un porqué y un fundamento lógico. Entonces, acá hay aspectos y elementos que me parecen de importancia que ustedes conozcan, como por ejemplo son los order blocks, que serían bloques de órdenes, que son áreas específicas del precio donde se estima que hay gran cantidad de órdenes pendientes. Los order blocks suelen ser justamente el origen del movimiento, es decir, como nosotros veíamos acá en la parte de la tendencia, que estos orígenes de los impulsos suelen ser los order blocks, ¿sí? Va a ser generalmente la vela que genera ese movimiento. Bien, lo más importante es la correcta elección, ya que pueden actuar como trampas también. Esta es la actualización del mercado. No es que todos los order blocks funcionan y no es que vamos a operar como locos en cada uno de ellos, sino que tenemos que, y acá empieza a venir este conocimiento, este criterio que yo le digo, tenemos que aprender a leer dónde está la probabilidad, dónde es mejor posicionarnos, cuáles son los más relevantes para tomar, ¿sí? Nosotros vamos a estar trabajando con mucha lógica en nuestro trading. ¿Por qué? Porque así funciona más el movimiento institucional, por lógica, ¿entienden? No por dibujo. Entonces, los order blocks van a ser las velas que generan, que están en el origen de ese impulso del precio que genera la ruptura de algo anterior. Bien, los breakers, y ahora lo vamos a ver
en un esquema para que ustedes lo identifiquen mejor. Los breakers, o también llamados breaker blocks, ¿sí? Es la zona de interés que sería como un order block formado en la estructura anterior a un rompimiento de precio con fuerza. Ahora vamos a ver lo que es, no se preocupen. Y puede ser un punto donde el precio descuente y reaccione, ¿sí? A su vez también les podría decir que si bien tienen nombres diferentes, la lógica es la misma que un soporte o una resistencia. Por eso les digo, hay que utilizar el criterio en trading y no solo estudiar dibujitos. ¿Entienden? Yo les agrupo todo acá y les estoy entregando un montón de información en esta nivelación gratuita, ¿ok? Entonces los breakers los vamos a tener como puntos importantes también. Puntos que vamos a observar, puntos importantes donde después de romper el punto anterior de la estructura, puede que el precio descuente, ¿sí? Recuerden el dibujito a la alza o a la baja, puede que el precio descuente y reaccione en ese punto. Si no reacciona en ese punto, también puede reaccionar en el FBJ, que es el elemento de abajo, ¿sí? Que los FBJ son los imbalances, son esas velas envolventes, generalmente esas velas con fuerza. Por eso yo les enseñé ese tipo de velas, porque esas velas generalmente corresponden a los imbalances, es decir, un movimiento con fuerza, un movimiento imbalanceado. ¿Por qué se dice que es imbalanceado? Porque generalmente el precio tiende a balancearse con el tiempo, ¿sí? Es decir, que lo que mueve de un lado después lo descuenta del otro y así. ¿Bien? Pero como que las órdenes se van rellenando. Esa es la lógica. Ahora, un imbalance es un movimiento agresivo que genera un vacío del precio. Y ahora lo vamos a ver bien. Entonces, también llamado imbalance, es un movimiento fuerte que se genera en el precio dejando un vacío entre dos velas. Esta es la clave. Son áreas importantes que actúan como imanes del precio o como puntos de donde el precio se va de soporte, donde el precio se va a apoyar. Bien, los imbalances es un elemento importante, dependiendo del activo, no sé, pero por ejemplo en Nasdaq funcionan muy bien. Y luego, por último, otro elemento que me parece muy importante, y que esto, como les digo, lo profundizo mucho en el módulo 2, son las tomas de liquidez. ¿Por qué lo separé y lo profundizo? Porque tengo que enseñar muchas más cosas de contexto para que se entienda este concepto. Pero las tomas de liquidez, básicamente, son highs o lows anteriores cercanos al área donde se encuentra el precio que son tomados, es decir, son puntos de la estructura que se rompieron y no son respetados. ¿Bien? Pero que engañaron a los participantes. Es como que si el precio vuelve, saca las posiciones de todo y sigue su movimiento. Es lo que yo les decía. Cuidado con que un cambio de carácter no sea una sacada de liquidez. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar hábiles como traders justamente en nuestro análisis, entendiendo qué es lo que está haciendo el precio y qué es lo más probable. Las tomas de liquidez, y entonces van a ser puntos que se lleva el precio, puntos que saca, que rompe, ¿bien? Para engañar y continuar al movimiento contrario. Es como que solo viene, neutraliza ese punto, lo rompe y continúa en la dirección en la cual se estaba moviendo el precio. Por lo que sucede, mejor dicho, es porque incluso los traders institucionales hablan de que la mayor cantidad de participantes retails tienen colocados sus stop loss en los últimos puntos anteriores de la estructura, ¿sí? Para ellos es muy fácil identificar esto. Entonces, por eso es que muchas veces sucede esta sacada de liquidez, sacan a esta gente en pérdida en stop loss, neutralizan sus órdenes, su dinero, y luego el precio o el mercado sigue su movimiento. Bien, las tomas de liquidez se presume que hay grandes cantidades, o sea, cuando sucede una toma de liquidez es porque en ese punto se presumía que hay una gran cantidad de órdenes de stop loss de otros participantes posicionados. Y vamos a ver entonces, para un mercado alcista, cómo sería este tipo de elementos. Y acá un poco como que tenemos todo. Acá tenemos un cambio de dirección, un cambio de tendencia. Fíjense de un mercado que venía a la baja, cómo justamente empieza a girarse, ¿ok? Un mercado a la alza, perdón. Acá tenemos el breaker, ¿sí? Que sería el último punto que generó el rompimiento, perdón, el último punto alto que generó el bajo, se rompe. Acá hay un cambio de carácter, ¿ok? Un cambio de carácter. El precio descuenta para continuar, ¿sí? El breaker va a ser esa vela que hay acá cuando se rompió. Ahí marco mi breaker, ¿sí? Esa vela previa al rompimiento, ¿ok?
Generalmente si esto se rompe con fuerza, con imbalance y todo, los breakers son de mayor probabilidad. Para esto se tiene que mover fuerte el precio, como de un solo impulso para que consideremos que haya un breaker, ¿ok? O un breaker block. Luego sería esto, que sería el imbalance. Esto que yo marqué acá, para no dibujar todas las velas, lo marqué de esta manera, lo hice así el esquema. Y sería como una vela envolvente con mucha fuerza, ¿sí? Mucha fuerza de precio que deja un vacío. Fíjense que muchas veces el mercado viene, puede que no respete el breaker, no hay problema, muchas veces lo respeta también, se apoya en el imbalance para continuar. Y el order block sería la vela que genera el origen del movimiento, ¿ok? La vela que genera el origen. Vamos a ver para un mercado bajista, ¿cómo sería? El precio viene subiendo, descuenta, hace un mínimo, luego se hace un máximo, ¿sí? Este bajo genera un punto más alto hasta acá. Como vamos con el cursor, tendríamos una tendencia alcista, un mercado a la alza, pero luego vemos lo que sucede es que descuenta, rompe este punto y lo que hace viene, o sea, sí, descuenta y rompe luego, ya cuando rompe se transforma en un impulso, ya no es un descuento, porque un descuento es un retroceso, y un retroceso es cuando el mercado sigue respetando la dirección. Cuando ya no respeta más, ese descuento o retroceso se transforma en un impulso, ¿ok? Ese retroceso se transforma en un impulso. ¿Por qué? Porque la dirección está cambiando. Descuenta nuevamente y se da el movimiento. Y puede que se apoye en el breaker block, en el imbalance o en el order block. ¿Bien? ¿Cómo son las tomas de liquidez? Y acá vamos a aprovechar este ejemplo para mostrarlo. Supongamos que el mercado todavía acá no, que esto no sucedió, lo que hace es descontar, rompe este punto, dándonos un cambio de carácter y que entendemos que, son ventas. Y esto empezó a pasar mucho, ¿por qué? Porque los métodos se empiezan a actualizar, ¿sí? Y si hay miles y miles de personas operando igual, con la misma lógica, ellos lo van a poder deducir, obviamente. Entonces, descuenta, rompe este punto, absorbe los stop loss de acá y continúa al alza. Eso es una sacada de liquidez, ¿ok? Eso es una sacada de liquidez. Hay un patrón específico por el cual nos damos cuenta con mayor probabilidad si es una sacada de liquidez o no, que la damos en el módulo 2. Ok, fíjense la cantidad de conocimiento en solo esta hora y un poco más que les he compartido, la cantidad de conocimiento que tienen, cómo de esta manera ustedes pueden empezar a aprender, como les dije, de manera resumida, sintetizada, clara, ordenada. Yo siempre trato de ser lo más prolija, profesional y lo más clara posible explicando y cómo una persona que no estudió finanzas porque no es necesario ni tiene conocimientos previos de trading puede empezar a introducirse, ¿sí? Realmente esta nivelación surgió por demanda porque a diario siempre hay personas que por mis redes personales, cuando ven los resultados y todo, me preguntan que cómo pueden empezar, que cómo empiezan, que cómo pueden empezar. Y yo recuerdo lo que es eso, empezar desde cero, porque yo estudiaba otra carrera, estudiaba enología, estudiaba mucha química, no estudié finanzas, no estudié matemáticas ni nada así, no me especialicé en eso. Y recuerdo mi sensación de querer aprender y no saber dónde, cada vez confundirme más y cada vez confundirme más. Hubiera agradecido de tener una persona o un contenido que hubiera sido como esto y me facilite meses literal de estar intentando entender y de empezar mi proceso más difícil y más complejo. Es por eso mismo que les entrego realmente con mucho cariño esta nivelación, con la intención de sumarles, de aportarles valor, de transmitirles un poco de conocimiento y de que empiecen a introducirse en este mundo tan hermoso de lo que es la bolsa, de lo que es el Forex, que como les dije, les da todo lo que ustedes quieran eh, imaginar si puedan tener, si son disciplinados y se desempeñan bien, porque ahí está el filtro, para esas personas les da todo, ¿sí? Como me sucede a mí, que me ven viajar, que me ven tradear desde cualquier lado, que me ven generando. Y lo bueno es que no tienen un límite, ¿sí? Ahí su mente es el límite en realidad, porque no hay un límite, no hay un empleo, un jefe, un empleador que te diga, ok, hasta acá es donde ganás o lo que sea, ¿ok? Entonces, acá en el mercado no se nos premia por la cantidad de horas que estamos frente al gráfico, sino por el desempeño. El mercado nos va a premiar con profit y con ganancias por nuestro buen desempeño. Así que espero que les haya gustado esta nivelación, que se lleven
mucho valor y mucho contenido de acá y para quienes gusten pueden continuar con el módulo 2 y luego van a estar listos para tomar la mentoría también. Un saludo cordial y me alegro mucho de que hayan participado y que hayan visto este contenido.